Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Eso Pensé Podcast. Recuerden que es un podcast producido y dirigido por mí, Miguel Riera, y que desde hace algunos capítulos llega gracias a Sabana Grande Food, la mejor comida venezolana en la Ciudad de México, directo desde la sucursal del cielo. Ahorita, estamos en un periodo de vacaciones en el restaurante. Ya el 11 de enero vamos a estar incorporándonos nuevamente a las actividades y decirles que muchas gracias a todos los que han estado reproduciendo y viendo los episodios. Hemos estado alcanzando unos niveles de vista muy interesantes, por lo menos para mí. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like, tanto aquí como en Spotify. Si están viéndome, pues en YouTube también, suscribirse, darle like, que eso va a seguir ayudando a que pueda ir creciendo el podcast. Y compartirlo con la gente que crean que puede sacarle provecho, que le pueda gustar. La idea es seguir creciendo como comunidad, como espacio de debate, de intercambio de opiniones y todo eso. El día de hoy quiero hablar de dos cosas. Una va muy de la mano de la otra. Vi la película de Netflix, Don't Look Up, No Mires Arriba. Una película que cuenta con las actuaciones de Jennifer Lawrence, de Leonardo DiCaprio, de Meryl Streep y de un elenco bastante interesante. Una sátira de humor político, puede ser crítica social también. Va a haber un poquito de spoiler para la gente que no la ha visto todavía. Intentaré ser lo más respetuoso posible porque no hace mucho que se estrenó, entonces voy a intentar tocar los temas con bastante cuidado, pero alerta spoiler para los que están escuchando. Y junto con ese tema, junto con la reflexión de la película, junto con mis impresiones, también quisiera hablar de algunas cosas que hoy vemos como normales y que tenemos tal vez ciertos estigmas, ciertos tabúes, producto de la ignorancia y de cosas del pasado. Voy a hablar de algunas cosas que se consideran prohibidas y de dónde nace un poquito ese sentido o esa sensación de prohibición. Pues primero dar las impresiones de la película. Es una película bastante fresca a mi parecer. Pues como lo han visto me imagino en las noticias o en las redes o donde sea que se esté hablando de la película. Es una película que intenta hacer alusión al tema del cambio climático desde una perspectiva distinta. La problemática aquí es un asteroide, puede ser como una especie de Armagedón, pero con un toque de sátira, de humor político. Y cómo es la reacción de la sociedad y de los distintos actores ante una realidad como esa, pues ante el riesgo inminente de la destrucción del planeta. Aquí estamos hablando de un asteroide, un mataplaneta, pero por muchos años hemos estado hablando del tema de cambio climático. Y pareciera que no nos importa. Yo en un momento de mis estudios en la universidad, dentro de mi carrera, yo estudié licenciatura en desarrollo humano en la UCLA. Se divide en varios ejes y uno de esos ejes, y creo que uno de los más fuertes que
que tenía en la carrera era el tema ambiental. Veíamos varias carreras, varias materias de contexto o enmarcadas en el tema ambiental. Y dentro de ese tema ambiental, pues tocamos mucho el tema del cambio climático y las posturas vimos el documental de Al Gore, en donde está el deshielo y que pasan al oso polar como, sí, en medio de la nada, porque se lo había llevado un pedazo de hielo y todo esto. Y las consecuencias que esto va a traer a largo o mediano plazo, no sé si ya es largo, mediano o corto plazo, al planeta, y que ya lo estamos viendo. Podemos hablar de que se han hecho varios estudios, se ha intentado demostrar científicamente la realidad del tema del cambio climático y que para muchos sigue siendo un mito y para muchos sigue siendo algo así como no me importa, porque no hallamos cómo hacerle frente a algo que se escapa de nuestras manos. Esta película intenta hacer ver cómo los medios de comunicación que hoy viven del clip más que del ser profesionales y éticos, han tratado algunas noticias por crudas o devastadoras que puedan ser. Yo no solamente lo compararía la situación de la película con el tema del cambio climático. Para mí también fue muy impactante compararla contra cómo se manejó la pandemia. Cómo los medios de comunicación al sol de hoy y las redes sociales siento que juegan con la información de manera de que sea lo más amarillista, sensacionalista, ocultando información valiosa, pertinente y profesional por sacar información viral o que se vuelva tendencia. Cómo ha sido el mal manejo de los gobiernos en el tema de vacunación, en el tema de confinamiento, en el tema económico. Hoy vemos posturas muy contrastantes en países como España o Canadá, donde apenas hay un vestigio de una ola de contagios, pues mandan a confinamiento a sus ciudadanos sin importar las consecuencias que esto pueda traer en cuanto a lo emocional, a lo familiar, a lo laboral. Y por otro lado vemos países como México, en el que vivo, que pareciera que se hicieran de la vista gorda y hicieran sentir a la población que nada está pasando, cuando sabemos lo grave que llegó a ser la pandemia en números, en estadísticas. Pero me llama mucho la atención ver cómo los medios sacan el mayor jugo posible a este tipo de noticias simplemente con el fin de ellos generar tráfico. Por lo menos CNN es una plataforma que dejé de ver. O sea, todos los días pueden contradecirse en sus posts y en sus noticias sin importarles, porque al final ellos lo que quieren es jalar clics, jalar tráfico, y a mí me parece súper irresponsable esto, porque un día dicen algo, otro día dicen otra cosa, siempre y cuando el titular sea lo más impactante posible, ellos pueden cambiar su matriz de opinión de la noche a la mañana. Y me parece muy, muy, muy delicada esta situación. Eso lo hace ver la película en el momento en que los científicos intentan hacer divulgación de lo que está pasando y de la gravedad del asunto. Por otro lado, también podemos ver el manejo de los gobiernos en la figura de Meryl Streep, que es muy cómico porque el director intentó como sintetizar lo peor de la política en un personaje. O sea, es una mujer, eso sí me parece como llamativo, pero es una mujer con ciertos rasgos medio trumpistas,
pero a la vez también tiene una foto con Steven Seagal, por lo que podría pensarse que tiene cierto coqueteo con la izquierda o con el otro eje político. Tiene una foto con Bill Gates, lo que hace pensar que es una demócrata, pero tiene muchos rasgos de republicana también en cuanto a sus meetings y todo esto. Y por otro lado sale una figura que para mí fue la que más me llamó la atención, y es empresario que hace las veces de un Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todo unido en uno solo, y que al final demuestra cómo el capital, o es lo que intenta hacer ver el director en la película, es el que termina tomando las decisiones por encima de la ciencia, por encima de la política, por encima de los ciudadanos, siempre con un fin monetario. Entonces, bueno, los que no lo hayan visto los invito a verla. Creo que no les he dicho nada que no puedan ver en un resumen o en una síntesis o una sinopsis de la película. Me llamó la atención. Me gustaría debatirla más. Es probable que esté hablando en próximos episodios otra vez de ella, porque siento que quiero darle el tiempo a la gente que no la ha visto para no hacerle tanto spoiler. Tampoco es que me vean mucha gente, pero los que me ven, pues no spoilearles mucho la película y ya más adelante poder comentar algunas cosas que sin duda me llamaron la atención de la película. Pero esta película, junto con la revisita a la primera Matrix, me dejó una frase que para mí es como el eje central de lo que quiero hablar hoy. Y es que a veces nosotros, teniendo la posibilidad de elegir distintas cosas, muchas veces elegimos la ignorancia. Y la hemos elegido como seres humanos, como personas, como sociedad, reiterativamente en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Estaba escuchando varios podcasts, entre ellos estaba viendo el de Nanutria, el súper increíble podcast. Y él estaba hablando de algunas cosas, y entre ellos nombró el tema del concepto de histeria. Para los que no saben, me imagino que si alguien ha estudiado psicología o tiene algún nexo con el psicoanálisis o con algunas áreas de terapia humana, sabrá que hasta no hace mucho se consideraba la histeria como una enfermedad propia de las mujeres, y que cuando las mujeres entraban en este tema o se diagnosticaban como histéricas o que tenían histeria, pues la solución, y estoy hablando de no hace muchos años, tal vez no quiero decir una fecha, pero no creo que sea más de 100 años. Tengo que revisar, y si alguien sabe, pues déjenlo en los comentarios. La medicina era frotar sus genitales hasta que la mujer llegara a tener un orgasmo. En ese momento se llamaba de otra manera, creo que era parotaxi, algo así, pero al final es lo que hoy conocemos como un orgasmo femenino. Y hace poco me pasó por la cabeza, con todo este boom que hay ahorita de la hipersexualidad y la hipersexualización de las redes y del TikTok y de todo, ¿por qué está causando tanto revuelo el uso de juguetes sexuales para la mujer, como el Satisfyer, como los consoladores y todo esto? Y me llamó mucho la atención porque yo digo, bueno, pero ¿qué acaso antes no existían? Y me pongo a ver
Y yo creo que no era algo muy visto en la época tal vez de mi mamá, en su juventud, en su adolescencia. Creo que es algo muy propio, ni siquiera tal vez de mi generación, sino de la siguiente. De la generación que está creciendo hoy como adultos contemporáneos o adultos jóvenes. No recuerdo a mis amigas haber hablado de masturbación femenina, de orgasmo femenino, de sí, juguetes sexuales, ni nada de esto. Recuerdo que la primera vez que yo llegué a hablar de estos temas de manera abierta y de escuchar impresiones de mujeres hablando de estos temas de manera abierta fue también en la universidad, porque teníamos algunas carreras que hablaban de sexualidad. Incluso hicimos un curso en ALAPLAF, en la Asociación de Planificación Familiar, que tenía su sede en Barquisimeto por la carrera 24. Y ahí tomamos un curso de violencia de género y de sexualidad y de planificación familiar. Y se hablaba muy abiertamente de los derechos de la mujer, pues los derechos de la mujer incluyen el hecho de tener una vida sexual sana, pues libre, de conocer su cuerpo, de explorar, así como lo hacemos los hombres, y creo que es algo que se ha sido muy normalizado en el tiempo, más allá de que las religiones o la iglesia tenga ciertos tabús con el tema de la masturbación y todo esto. Creo que era mucho más comprensible o moralmente más aceptado la masturbación masculina que la femenina. Y ver todo este auge y este boom de la... Sí, creo que es una hipersexualización de la mujer. También habla de una olla o una tapa de presión que se reventó. Pues. Pensar que hace 100 años, considerar que la mujer no tenía orgasmos, que los orgasmos solamente eran para los hombres, pensar que el orgasmo femenino era una liberación de estrés que curaba una enfermedad como la histeria, es complicado, y es entender lo ignorante que somos por temas de tabúes y de prohibiciones que hubo en el pasado. Y cuando hablo de pasado me refiero a cosas que no pasaron hace mucho. Hoy día, para muchas religiones, la masturbación es algo prohibido, mal visto. Por eso muchas mujeres no conocen o no exploran o no disfrutan de su sexualidad por el simple hecho de que nadie habla de ello, nadie les comenta, no lo ven como una opción en su vida. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, realmente como hombre no puedo decir qué es, pero como hombre sí puedo hablar de mi sexualidad y decir que pues para mí el tema de explorar mi cuerpo, de satisfacerme, de masturbarme, pues es algo placentero. Y que hoy no lo considero un tema de pecado ni de una acción negativa, mala. Pues por supuesto todo en exceso es malo. Tengo más cuestionamientos con el tema de la pornografía y de la industria pornográfica, pero de la masturbación en sí misma pues me parece algo sumamente natural. Pero ahí caigo en el punto de lo que estaba comentando que se junta con lo de la película, y es el tema de la ignorancia, de cómo nuestras sociedades han creado ciertas vías o han tomado ciertas decisiones para prohibir cosas que luego pasan factura a lo largo de la historia. Recuerdo que el tema de la Inquisición es algo bien oscuro y difícil de investigar y de indagar realmente qué pasó en esos años del medioevo, de la Edad Media, de la Inquisición española y todo esto. Pero sí está claro que había muchos libros que eran prohibidos por la Iglesia para la sociedad. O sea, no podías leer ciertos libros porque te iban a conducir
al mal camino, y encontrarte leyendo algún libro de esos, pues podría ser penalizado con torturas, incluso con pena de muerte. Pero lo cómico es ver que uno de esos libros que era prohibido era la Biblia, porque se consideraba que el acceso a la Biblia podía prestarse a malas interpretaciones de la verdad, entonces pues que era negativo y que era, se instauró la prohibición pensando en las consecuencias que podría traer el permitirle el acceso al pueblo a la Biblia. Hoy día pues vemos que eso fue un gran error, porque además fue una enseñanza de la Iglesia Católica, y eso hizo que muchos católicos hasta el sol de hoy sean unos grandes ignorantes, porque se fue como pasando de tradición y en generación el que no era necesario el acceso a la Biblia, sino que simplemente con que un cura o ir a misa, que eran en latín para ese entonces, te leyera los textos bíblicos por fragmentos, pues era suficiente. Hasta que llegaron las reformas como la luterana, donde más bien tomaron como centro y como eje central el tema bíblico y el educar a la gente en la fe, y pues marcaron grandes diferencias. Hoy vemos religiones protestantes o cristianas no católicas con unas bases de conocimiento bíblico mucho más fuertes que la católica, a pesar de que la católica tal vez tiene muchos más años, pero son ese tipo de decisiones que luego se pagan caro en el tiempo. Igual pasó con la ciencia. Hoy, y uno de los temas que hablaba al principio del podcast era el de la democracia y cómo las sociedades y los gobiernos les gusta tener pueblos ignorantes para controlar el voto y todo esto. Pero eso no es de ahorita. Eso no es algo propio de la democracia. Eso es algo propio de nuestra sociedad, de nuestra historia, de los imperios, de la colonia, de todo lo que haya tenido poder, ha decidido de una manera u otra mantener ciertos vestigios de ignorancia. Volvemos al tema de la Inquisición y de la Iglesia. En un principio, hace muchos años, se creía que la Tierra era plana. Y a quien no creyera o manifestara algo distinto, pues podía ser condenado a muerte por hereje, por no apóstata, porque realmente eso no es apostasía, pero sí por hereje y por contradecir una verdad dogmática. Por muchos años se creyó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no que la Tierra gire alrededor del Sol. Luego se creyó que el Sol era el centro del universo. Luego se supo que el universo no tenía centro. O bueno, si hay un centro, pues no es el Sol. Pero lo cierto es que la ciencia ha ido evolucionando y aceptando otras verdades y quitando verdades anteriores por nuevos descubrimientos, mientras que las religiones se han ido quedando en el tiempo por no dar su brazo a torcer ante cosas que son evidentemente diferentes. Imagínense que hoy nosotros viviéramos en una sociedad que siguiera creyendo que el ser humano nació del barro o de la mazorca o del soplo divino, y no tuviéramos en cuenta la teoría evolutiva, o no tomáramos en cuenta el Big Bang, o no tomáramos en cuenta muchas otras cosas. La Iglesia hasta hace poco dejó ver como que, bueno, vamos a suponer que hay una posibilidad de que el Big Bang sea cierto. Pero ellos siguen creyendo en la teoría de la creación bíblica. Y no tiene sentido. O sea, más allá de ser una explicación de metáfora o de parábola o lo que sea, no tiene sentido que hoy pensemos que el ser humano viene del barro y del soplo divino,
cuando tenemos tantas evidencias que dicen lo contrario. Y así ha pasado con mil cosas. Y hubo muchos científicos como Galileo Galilei que fueron perseguidos, y Da Vinci también, por experimentar con cadáveres, y bueno, de ahí nació mucho de lo que hoy son los conocimientos anatómicos. Discúlpenme, me vinieron a buscar, no mentira, pasan muchas patrullas a esta hora de la noche. Estoy grabando bastante tarde, pero bueno, todo sea porque salga el episodio. Y lo que me deja todo esto, y a lo que quiero llegar, es que pareciera que para algunos centros de poder, que para algunos niveles de poder, ya sea grandes empresarios, ya sea políticos, ya sea lo que sea, es atractivo seguir teniendo personas ignorantes, personas que no cuestionan las verdades, personas que no se atreven a sí, cuestionar las cosas por lo que son, y decir, bueno, ¿y si fueran de otra manera? Y pareciera que así como les conviene a algunos gobernantes y a algunos empresarios y todo esto, a nosotros mismos se nos hace muy fácil a veces quedarnos en ese laberinto o en ese limbo de la ignorancia. De aceptar cosas porque sí, porque siempre se han hecho así, porque no son de otra manera, y pues no pueden ser diferentes, porque nos da pereza mental el hacer el ejercicio del cuestionamiento y de la reflexión. Y mucho de el por qué este espacio y el por qué este podcast es porque a mí me gusta eso. A mí me gusta replantearme ciertas cosas. Más allá de que pueda estar equivocado o no. Más allá de que pueda estar diciendo disparates o no. Más allá de que pueda convencer, que no es mi propósito, a alguien o no. Para mí es un ejercicio habitual, cotidiano, el poder ir más allá de las cosas, ir más allá de lo aparente, de lo preestablecido, porque siento que es interesante ver más allá. Me gusta, lo he dicho varias veces aquí, un podcast que se llama Creativo, de Roberto Martínez, y tiene invitados muy interesantes, invitados bueno, la mayoría cantantes o del ámbito artístico, pero por lo menos en estos días tuvo a Santolaya, creo que se llama, es un español, un físico que está metido con todo este tema de la física cuántica y todo esto. Bien interesante, porque mañana, hoy estoy grabando 5 de enero, mañana, que es Día de Reyes, estaba explicando cómo a través del estudio de los planetas y de las estrellas, de la astronomía, se ha determinado que Cristo nació 7 años antes de Cristo, en el 7 antes de Cristo o en el 10 antes de Cristo, y que realmente lo que hoy conocemos como el 0 o el primero después de Cristo no fue cuando nació Jesús, y que no nació un 25 de diciembre, y muchas cosas que ya nosotros prácticamente sabemos, y que algunos, cuando decimos ese tipo de cosas, se indignan o se molestan, cuando al final simplemente estamos diciendo algo que científicamente está demostrado, y pues se sabe que es así, y que eso no cambia quién es Jesús, simplemente cambia el relato que nos han dicho toda nuestra vida. Incluso el pensar que los años son como son hoy de toda la vida, y no saber que el calendario gregoriano tiene una fecha de inicio, y que antes de eso los años y el tiempo se llevaba de otra manera. Negar que las civilizaciones egipcias o incas o aztecas o mayas fueron grandes civilizaciones, a pesar de lo distintas que eran de nosotros,
de lo que hoy somos como occidentales es negar una verdad que la tenemos sobre la mesa. Entonces, yo creo que mucho de lo que tenemos que pensar hoy es ver si estamos viviendo por inercia, si nos estamos resignando a vivir en nuestra propia ignorancia y a creernos los cuentos que nos quieran contar, o si estamos dispuestos a reevaluar y repensar ciertas cosas que pueden cambiar nuestra vida. Estamos empezando un año, pues creo que es un buen momento para replantearnos muchas cosas. El cómo vivo, el por qué hago lo que hago, el por qué creo en lo que creo. Preguntas que ocasionalmente me hago y me respondo para ver dónde estoy parado hoy. Pues básicamente eso es lo que quería decirles en el episodio de hoy. Tengo muchas cosas dándome vuelta en la cabeza. Me gustan estas etapas porque son etapas de mucha reflexión, de mucho descubrimiento, de buscar cosas en Google, en YouTube, en donde pueda para buscar nuevos conocimientos y es algo que me apasiona. Recuerden por favor suscribirse, darle like en Instagram, en Spotify, en YouTube, compartir. Para mí es muy bonito saber que ya llevo más de 6 meses haciendo el podcast, que aquí sigo y espero seguir por bastante tiempo más. Recuerden también que el podcast está llegando gracias a Sabana Grande Food, el mejor restaurante de comida venezolana en la Ciudad de México, directo desde la sucursal del cielo. Y nos vemos en el próximo episodio de Eso Pensé Podcast. Bye bye. Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.